El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Estamos ya con Gisela Molina. Ella es virtual asambleísta electa de Pachacutic por Cotopaxi. ¿Cómo está? Bienvenida, asambleísta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por el espacio de poder estar llegando con el mensaje a los ecuatorianos, a la ciudadanía que en este momento se encuentra en una severa crisis de credibilidad en el proceso electoral en el Ecuador. Entonces estamos aquí a las órdenes y muy agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias a usted también por esta entrevista y también por su tiempo. Bueno, iniciemos conversando sobre el tema del recuento de votos, de la solicitud que se hizo pues al Consejo Nacional Electoral, en el acuerdo al que llegan 12 candidatos, Yacu Pérez y el candidato Guillermo Lasso, el día 12 de febrero. ¿Cómo ven ustedes todo este panorama? ¿Cuáles son sus conclusiones a esta hora? Bueno, lo que deja mucho que podríamos hablar, no solamente de pronto las personas que somos del movimiento Pachacutic o tal vez los seguidores de Yacu Pérez, o Yacu Pérez que ha pedido que se dé un proceso de transparencia en el tema electoral actualmente. Pues lo que a nosotros nos queda claro es que de parte del Consejo Nacional Electoral no ha habido la forma de satisfacer a los 18 millones de ecuatorianos en que el proceso electoral sea transparente. Y es lo que se le pide al CNE, que por favor mantenga lo que es, mantenga la cordura en cuanto al proceso de transparencia, porque en este momento el Ecuador se encuentra ante los ojos del mundo, esperando que se tome de la forma más transparente posible para que los ciudadanos tomen también el proceso de calma y se vuelva a tener un consenso en cuanto a lo que es credibilidad, lo que nosotros en este momento nos encontramos pegados a la decisión de las grandes mayorías, que en este caso el Ecuador entero pide transparencia. Ahora, el CNE ha dicho precisamente que dará los resultados este fin de semana. ¿Qué van a hacer ustedes si en este momento los números señalan que el candidato que pasaría a la segunda vuelta electoral sería Guillermo Lasso? ¿Ustedes van a acatar esta decisión si es que es ratificada ya por las autoridades del Consejo Nacional Electoral durante el fin de semana? Bueno, lo que nosotros debemos tener claro es que debemos estar acorde al pedido de la ciudadanía. Como le decía, no es de pronto el querer aceptar o no del movimiento Pachacutic o de Yacu Pérez o de nosotros que hemos sido parte del proceso de campaña, del proceso de trayectoria de trabajo como movimiento, sino que aquí el punto importante, prioritario, es la decisión y el pedido del pueblo. Entonces, en esas instancias consideramos de que aún sigue en pie y el pedido de la transparencia, de la legitimidad, sobre todo de que el CNE se mantenga con la estructura de institucionalidad y de que el Ecuador quede conforme en un proceso transparente para de aquí en adelante poder sobre todo sostener la credibilidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos esa transparencia? ¿Qué debería, bajo su criterio, realizar el Consejo Nacional Electoral en este momento? Cumplir con el pedido de la ciudadanía, que en este caso están pidiendo el proceso de reconteo, cumplir con lo que acordaron en primera instancia, que fue un acuerdo que yo creo que estuvo en los ojos de la mayoría de los ecuatorianos y como entre los ojos del mundo. Hubo un acuerdo de parte del candidato de derecha con Yacu Pérez de llegar al reconteo para que así los resultados sean acogidos, sea quien sea que quede en segunda vuelta, pues la mayoría de los ecuatorianos que se encuentran inconformes lleguen a tener una decisión y vean cuál sería la segunda apuesta que van a hacer, por cuál sería el candidato que más opcionado esté, sin tener discordia, sin tener de pronto la confusión que ahora existe y el pedido e incluso la inconformidad y los levantamientos que la gente ahora se pronuncia.
Ahora, en efecto, lo que usted nos señala es precisamente este acuerdo al que inicialmente llegan el día viernes 12 de febrero. Sin embargo, es un acuerdo que no estaría dentro del marco de la ley, porque no se puede establecer un acuerdo que sobrepase lo que se establece en la ley. Para eso hay un Consejo Nacional Electoral que es la autoridad llamada a tomar esta decisión y que, en efecto, lo que ha señalado y no dio paso recientemente al pedido, al recuento de votos. Efectivamente, yo considero que esa es la preocupación, porque como sabemos el acuerdo era entre candidatos y frente a ellos estaba el CNE, pero lo difícil aquí es mirar definitivamente cómo se ha destruido la institucionalidad, que un poder del Estado como es el Consejo Nacional Electoral salga con sus diferentes miembros a dar cada uno una opinión diferente, y más no como institución de que dos personas tengan que votar a favor, uno se abstenga, otro en contra y otro salga corriendo. Entonces es la molestia que siente el pueblo. Entonces por eso nosotros llamamos a la paz, sobre todo a que el proceso democrático pueda ser transparente y que se tome las riendas de este país y que exista la suficiente contundencia y posición de parte del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, porque como candidatos obviamente pueden hacer sus pedidos, pueden presentar el documento que sea, pero ahí está la decisión de parte de lo que son las autoridades, en este caso de este poder del Estado, que tienen que hacer un proceso transparente, y en este momento ya estamos incluso en los ojos, en la boca de la gente, no solamente los ecuatorianos, como le decía, del mundo, y lo importante, lo prioritario ahora es dar solución, y la solución pues la tienen en las manos. Deberán tomar una decisión inteligente y sobre todo que pueda complacer y dejar al Ecuador estable, reestructurar el tema de lo que es paz, solidaridad entre nosotros. Ahora, quisiera también su análisis. ¿Qué mismo pasa el día posterior, los días posteriores al acuerdo al que llegan inicialmente los dos candidatos? Porque primero, acuerdan esto el día viernes, posteriormente se envían algunas cartas, lo que dice un candidato es que se llegó al acuerdo de la apertura del 100% de acta de urnas en Guayas y en otras 16 provincias del 50%, pero lo que señala el candidato Lasso es que posteriormente lo que ocurre es que se envía el candidato Yacu Pérez envía una carta pidiendo que se abran a elección a su criterio las que él pensaba que eran las que se tenían que abrir en las otras 16 provincias. Entonces empieza todo este tema y estas discrepancias en las que, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es su lectura? ¿Quién mismo termina cambiando este acuerdo al que llegan inicialmente? Bueno, usted sabe que mientras no existe un documento oficial de que haya sido ese el pedido de pronto de Yacu, pues solamente son habladurías o justificaciones a la vez. Yo lo que le puedo contar en cuanto a vivencia propia, porque tuve la oportunidad de encontrarme incluso en medio de un proceso mediático bastante triste para la democracia, para las generaciones que van a estar intentando inmiscuirse a un proceso político en el Ecuador. Yo estuve en Guayaquil en el reconteo que hicieron antes de que lleguen al acuerdo, y es crítica la situación porque nosotros como veedores pasamos a constatar de que todo se manejaba con una crisis de visibilidad en cuanto a lo que es un proceso transparente. Nunca presentaron el acta P1, nunca existió los argumentos necesarios como para saber por qué esa mesa estaba llamada a la atención como una mesa problema. Entonces, todo fue una forma manipulada y documentos que no deberían ser manoseados, se manosearon definitivamente. Esa es la preocupación de millones de ecuatorianos en este momento. La democracia está en juego y por eso es el llamado a la paz. Lo que nosotros pudimos constatar como autoridades electas, como asambleístas ya, es que se violentó y se partió la palabra en cuanto a lo que estaba acordado, y desde el primer acuerdo estuvo la única provincia para contarse en un 100% fue Guayas, y efectivamente como asambleísta electa y más cercana a la provincia de Los Ríos, yo estuve a cargo de la provincia de Los Ríos donde que se evidenció el proceso y el acuerdo era del 50%. En ningún momento nosotros supimos que de pronto existió un documento oficial que ya había pedido que se haga otra cosa de lo que no estaba en el acuerdo. Lo que se puede notar del documento que emitió en este caso el candidato Lasso fue de que él pedía que se cumpla un pedido de los otros candidatos, que aparentemente él prácticamente se boicoteó, rompió la palabra y quiso dar otra respuesta,
y lo que está claro, ¿no? Él teme a que este proceso sea como la ciudadanía espera, y ahora por tiempos electorales él está pidiendo ya la respuesta de que él está en segunda vuelta. Entonces nosotros vamos a ser respetuosos con la decisión del pueblo ecuatoriano. Lo que pedimos siempre ha sido la unidad, la paz. Sabemos que aparte de la crisis política, social, económica, sanitaria, también estamos pasando duros momentos en cuanto a las familias ecuatorianas, y pedimos sobre todo la paz, la solidaridad, y es momento de estar unidos. Pero en este punto sí quisiera preguntarle, ¿usted sí está de acuerdo en que se abran las urnas y todas las que solicitaron con el mínimo de actas con inconsistencias que han presentado? Porque no es que ha sido un número masivo de actas con inconsistencias. Nosotros estamos para cumplir lo que es el pedido del pueblo. Sinceramente me hubiese gustado que las cosas no se den así desde un inicio, como Gisela Molina dando mi opinión para el Ecuador, sabiendo que cada proceso lleva sus costos, una inversión de parte del Estado. Me hubiese gustado que el Ecuador tenga una posición más firme, sobre todo la institucionalidad del CNE, porque todo esto viene de acuerdo a cómo se rompen los procesos y la credibilidad, porque usted sabe que dentro de lo que es un proceso electoral que se aproxima, la gente está diciendo, mire, este consejero es del social cristiano, a este le puso Guillermo Lazo, este es correísta, este es padrino, yo que sé, de Pachacuti. O sea, todo se forma un proceso de linchamiento, porque las instituciones están mediadas por partidos políticos, y esa es la crisis que realmente acarrea hasta el momento. Yo considero que ese sí es un punto crítico que quien entre de presidente tendrá que solucionar, porque si vamos a seguir manejando así, pues las cosas cada vez van a ser más duras y vamos a caer en un Venezuela, porque usted escucha que Venezuela no tiene proceso de credibilidad en cuanto a los temas electorales, y que el 5% de la población sale a sufragar y que tienen un presidente. Eso es ilegítimo, y sinceramente es una burla como para tener una inversión de millones de dólares en un proceso para que terminemos así. Ahora, hay un tema de inconformidad, evidentemente, de su lado, del lado de Pachacuti, de quienes están apoyando también al candidato Yacu Pérez. Se viene una marcha por parte del sector indígena. ¿Cómo ustedes están manejando este tema? ¿Se garantiza que va a ser una marcha pacífica? Bueno, ahí sí le puedo manifestar con mucho conocimiento de causa. Justamente el día lunes nos reunimos con el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, en este caso liderado en nuestra provincia por Leonidas Lisa Salazar y las diferentes organizaciones. También tuvimos contacto virtual con la CONAI, y decirle al Ecuador que esté tranquilo, que no es que el movimiento indígena en sí, o de pronto solo los indígenas están movilizándose. Más bien yo quiero hacerles una aclaratoria e informar de forma clara que quienes se están movilizando son los ecuatorianos, no precisamente una zona o los indígenas o la gente de Pachacuti. Le prometo que esto sí es para mí algo bastante triste, porque en un tiempo sí la gente se conforma y dice, bueno, son los indígenas que se están levantando a pedir esto, que esto otro, pero ahora mi preocupación es que todos los ecuatorianos, indígenas, mestizos, afros, montubios, están movilizándose porque están inconformes con el proceso electoral. Y cuando hablamos de inconformidad parece que fuera poco, parece que estuviéramos direccionándonos a un candidato, que en este caso yo diría por pasionismo tal vez, porque soy de Pachacuti, Yacu Pérez, sino que ahora sí, como usted podrá notar, también fue la manifestación de Herbas, de Freile, de algunos organismos internacionales y del mundo entero. ¿Qué está pasando con la democracia en el Ecuador? Y ahí cuando usted sale y mira que no son los indígenas que se están movilizando, sino más bien diferentes clases sociales de todos los lados o sea, tenemos un proceso electoral que nos ha dejado muchas dudas, y eso es lo que se pide, de respuestas, de transparencia, sobre todo dejar que el Consejo Nacional Electoral tenga independencia, pueda tener su posición y no actúen de forma presionada o manipulada como se ha visto hasta ahora. Ahora, usted nos ha señalado que a Quito, que esté tranquila la ciudad, que vienen en efecto de forma pacífica, pero ¿cómo garantizar esto, sobre todo considerando las últimas marchas en octubre de 2019 pues fueron bastante violentas? Entonces, ¿cómo garantizar que eso no ocurra y que la marcha en efecto sea pacífica? Bueno, decirle que justamente para poder tener estas entrevistas, para yo poder dirigirme al Ecuador, a mi provincia, también me tomo todo el tiempo necesario de poderme reunir con diferentes instancias, grupos sociales, y es así que el día de ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con Santiago García, que es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha,
un hombre muy inteligente, docente, que ha hecho su trayectoria aportando al país, a la juventud, pues conversamos, ¿no? De cómo estaba la situación en Quito, cómo estaba la situación a nivel de colectivos, de grupos, y es así como nos comentaban la inconformidad, sobre todo él también preocupado de que qué pasó en octubre. Justamente ayer pasamos por la fiscalía quemada, cómo la gente se aprovecha de un instante de crisis para hacer estas cosas desatinadas, y es ahí donde que nosotros vamos a estar firmes, y yo considero que Yacu también está en esa caminata, y en estos días se han manifestado muchos colectivos, los otros candidatos, y obviamente estamos pidiendo la colaboración de todo lo que es en este caso las fuerzas de respaldo del Estado, como es la policía, los militares, que van a estar en este proceso haciendo una caminata no con violencia, no con armas, sino más bien por la paz, por la democracia, y como le decía una vez más, para que la gente no esté preocupada. No hay ningún levantamiento indígena, ni hay ningún tipo de protesta en esta crisis que nos encontramos ya en el Ecuador. No queremos más cosas desiguales, entonces en ese punto sí le puedo garantizar que las cosas van a ser así. Ya para cerrar esta entrevista, únicamente me gustaría cerrar con la última pregunta. ¿Cuál va a ser el trabajo suyo? ¿En qué se van a concentrar en la Asamblea Nacional? Ustedes están se convierten ya en una segunda fuerza política porque tienen un número alto de asambleístas. ¿Cómo van a trabajar? ¿Ustedes establecerán acuerdos con quiénes? ¿Con UNES, por ejemplo? ¿Trabajarán también con la bancada de Creo? ¿Cómo están estableciendo ya? ¿Se han reunido en bloque para definir algunos pasos a seguir? Bueno, nosotros, estimada, lo único que hemos hecho es reunirnos como bloque a nivel del país para poder trabajar en el punto de conocer las cosas críticas que están sucediendo en el país, y es así como nosotros nos ubicaremos y nos centraremos a dar solución a la crisis que se encuentra en este momento el país, como es la crisis sanitaria. Sabemos que hay un déficit de vacunas, también tenemos duros llamados de atención en cuanto al tema educativo, tema de agua, que no solamente es Cotopaxi, es el Ecuador entero. Entonces nosotros nos vamos a centrar a dar solución a las prioridades, que ha sido el emprendimiento, que es ahora mismo el desempleo. Ayer justamente nos comunicaba el doctor Santiago que si él hace una estadística de análisis en cuanto a lo que es empleo, y 3 de cada 100 estudiantes de la San Francisco, que estamos hablando de, en este caso, familias de clase media alta, encuentran empleo. Entonces estamos hablando de que en un 100% de los estudiantes de clase media baja, que en este caso es la Central, las otras universidades que son de acceso libre a la educación, entonces estamos hablando de un desempleo total en el Ecuador, y que esos puntos deberíamos tomar como enfáticos para poder de ahí comenzar con una propuesta de ley que sea coherente. Pero para aprobar leyes van a necesitar llegar a acuerdos, entonces ustedes no descartarían llegar a acuerdos con UNES, por ejemplo, o con Creo. Decirle que en este momento la Asamblea no cuenta con mayorías, y que aquí el trabajo va a ser conjunto, y los acuerdos que de hoy en adelante se lleguen, como nosotros como personas nuevas, que la mayoría de ecuatorianos están a la expectativa de cuando escuchan acuerdos, ellos vinculan con maletín, con corrupción, con negociado, con cosas por debajo de la mesa, como suele decir el pueblo. Esta vez lo vamos a hacer de forma transparente, honesta, y eso le puedo garantizar que nos vamos a seguir manejando en ese contexto de la verdad, y de que si toca llegar a acuerdos, que estrictamente sean en beneficio del pueblo, y que nunca más vuelva a suceder lo que ha venido sucediendo, una asamblea con el 6% de credibilidad. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por su unidad. Un buen día. Un buen día para usted. 7 de la mañana con 48 minutos. Estábamos dialogando con Gisela Molina. Ella es virtual asambleísta electa de Pachacutic por Chimborazo.